Hermanos, muy buenas noches en este viernes 26 de julio del año 2024. Es una gran bendición nuevamente estar en este momento para poder meditar en la palabra del Señor. Hemos venido por varios viernes pensando sobre las señales milagrosas del Señor Jesús. Ya vamos a terminar esta serie y ya estamos preparando otra nueva serie de meditaciones para estos viernes. Pero en esta ocasión, estimados hermanos, vamos a estar leyendo y también meditando allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 6, 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es un milagro, es una señal milagrosa de Jesús en la multiplicación ¿de qué? De los panes y de los peces. Lo primero que podemos aprender, hermanos, es que en las manos de Dios, lo poco se convierte en abundancia. Lo poco que tengamos, aquella viuda que tenía un poco de harina, ¿verdad? Un poco de harina, un poco de aceite. Tenía un poco de harina y tenía un poco de aceite, aquella viuda en tiempo de Elías. Y Dios usó esa poca harina, fíjese bien, y ese poco aceite, y alimentó al profeta Elías, y también se alimentó ella, la viuda, y su hijo. Y ahora estamos viendo aquí el momento en que Jesús, ¿verdad?, muestra su poder, hace un milagro ante los ojos de los demás, porque no solamente eran puros varones, porque aunque aquí se nos dice, y se recostaron como un número de 5,000 varones, pero en el contexto allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 13, dice que oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado.
Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Sabemos que Juan dice que le dijo a Felipe. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora fíjese el versículo 21. Y los que comieron, fueron como 5,000 hombres. Y dice Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Así que había hombres, había mujeres y había niños. Si cada hombre tuvo su esposa, ya eran 10,000, ¿verdad? Y si cada matrimonio tuviera 1 o 2 hijos, ya sería 20,000, ¿verdad? Comensales, 20,000 personas que fueron saciados por el pan. Ahora nosotros tenemos que aprender aquí, hermanos, lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Lo primero que nos enseña Jesús es ser agradecidos. Dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Cada vez que te sientes a comer, ¿verdad? Almorzar, comer, cenar, disfrutar algo de alimento, ora, da gracias a Dios por esos alimentos, por lo que vas a comer. Da gracias a Dios porque a veces no sabemos de dónde provienen esos alimentos. Y más ahora en este tiempo, tenemos que orar y dar gracias a Dios por la comida. Dar gracias a Dios por los alimentos. Lo primero. Por eso Pablo dice en su carta, ¿verdad?, que demos gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo primero. Lo segundo es ser obedientes a Jesús. Dice la Biblia que versículo anterior, el versículo 10, entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Haced recostar la gente. Así que los discípulos obedecieron. Fueron obedientes a la orden de Jesús. Es importante la obediencia. La obediencia para Dios es tan importante porque eso agrada a Dios. Noé fue obediente a la voz de Dios. Abraham fue obediente a la voz de Dios. Y hay personas que fueron desobedientes a la voz de Dios. Adán, por ejemplo. Jonás, por ejemplo. Y otros más. Y tal vez usted y yo hemos sido desobedientes a Dios. Pero a Dios le gusta la obediencia. Que nos sujetemos a sus órdenes, a su palabra. Lo tercero que aprendemos de este evento es lo que lo dice Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo capítulo 14. Miren lo que le movió a Jesús a hacer este milagro. Capítulo 14, versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Hermanos amados, quiero terminar diciendo que pidamos a Dios para que tengamos compasión. Hay mucha gente necesitada, mucha gente que necesita, ¿verdad?, del Evangelio, pero también necesita lo físico, ¿verdad?, cubrirlo, ¿verdad?, darle una ropa, darle una cobija, darles alimento. Necesitan mucha gente. Y la compasión, hermanos, es importante para poder compartir a los demás de lo que Dios nos ha dado. Así que, hermanos amados, demostremos entonces que nosotros hemos aprendido hoy dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios es lo importante. Segundo, obedecer. Y tercero, tener compasión. Que Dios nos ayude
para ser gente compasiva y que la gente vea en nosotros el amor de Dios. Que Dios te bendiga.